Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos estén viendo. Mi nombre es Ángel Misraín Fuentes Herrera, de CECITE Cancún, plantel número 4. Hoy vamos a hablarles sobre las argumentaciones de la clase de Humanidades. Le hablaré junto a mi equipo que está conformado por Sheila de la Cruz Vinagre, Madeleine Aranzazzi Velasco y Paulina Carlín Martínez. Nosotros nos encargaremos de explicarles qué son las argumentaciones. Empezaremos con una introducción de estructuras de argumentos. Un argumento es la expresión oral o escrita de un razonamiento o idea, mediante el cual se intenta probar, refutar o incluso justificar una proposición o tesis. Las cualidades fundamentales de un argumento son las consistencias y coherencias, entendiendo por tal el hecho de que el contenido de la expresión, discurso u obra adquiera un sentido o significado que se dirige a un interlocutor con finalidades diferentes. Ahora voy con proposiciones. Una proposición es una frase o oración que se puede calificar como verdadera o falsa. En lingüística es una unidad semántica que se forma por la unión de un predicado y sus complementos. En filosofía, una proposición es la expresión de un juicio entre dos términos, el sujeto y el predicado. Este juicio puede afirmar o negar, incluir o excluir uno respecto al otro. En lingüística textual, el concepto de proposición se utiliza para describir la macroestructura de un texto. La macroestructura es el contenido semántico que resume el significado global del texto. A continuación, voy con mi compañera. Conclusión de un argumento. Una conclusión de un argumento debe resumir los mejores puntos principales discutidos y reafirmar la postura adoptada. Datos hechos que presentan la evidencia de manera objetiva para informar sobre un tema en específico. Es la afirmación final que se deriva de las premisas y la evidencia presentada en el argumento. La conclusión debe ser clara, fácil de entender y no dejar lugar a dudas. Lógica. Debe seguirse de manera lógica de las premisas y la evidencia presentada. Convincente. Debe ser persuasiva y convincente basada en la evidencia y los argumentos presentados. Resolver la pregunta o el problema a la conclusión. Reafirmar la tesis. La conclusión debe reafirmar la tesis o posición inicial del argumento, proporcionando una síntesis de los puntos claves y la evidencia presentada. La conclusión es el resultado final de la argumentación y debe dejar al lector u oyente con una impresión clara y convincente de la posición o punto de vista del autor. Hola, me presento, mi nombre es Madeleine. A mí me tocó el tema de la lógica. La lógica es una rama de la filosofía de carácter interdisciplinario, entendida como la ciencia formal que estudia los principios de la demostración y la inferencia válida, las falacias y la noción de la verdad. La lógica se divide en varias categorías según su campo de estudio. Un ejemplo clásico de la lógica aristotélica es: todos los hombres son mortales, todos los griegos son hombres, por lo tanto, todos los griegos son mortales. Se considera que la lógica tiene su origen en la filosofía y su aplicación en las matemáticas. Y como podemos observar y entender, la lógica es algo que prácticamente aplicamos en nuestra vida cotidiana y la seguiremos aplicando. Esto es todo de mi parte, dejo el lugar a mi compañera. Un gusto, yo soy Sheila de la Cruz Vinagre y yo les hablaré sobre las premisas. Una premisa es una proposición que se utiliza como punto de partida para un razonamiento, hipótesis o argumento. En un argumento, las premisas son las afirmaciones que se utilizan para defender un punto de vista. En un silogismo, las premisas son las dos proposiciones que permiten inferir la conclusión. En administración, las premisas son las suposiciones que se deben considerar para el desarrollo de un plan de trabajo. La palabra premisa proviene del latín praemissus, que significa enviado con anterioridad. En un argumento, las premisas son las razones que se ofrecen para apoyar la conclusión, pero no es necesario que sea así para que una proposición sea una premisa. Un argumento puede tener una o más premisas y siempre afirman o niegan algo, por lo que puede ser verdaderas o falsas. En una estructura argumentativa, a veces se emiten premisas que el autor considera obvias, a los que se les llama implícitas. A continuación, les diré algunos ejemplos de premisas, que serían:
Todas las aves tienen pico, una gallina es un ave, por lo tanto, todas las gallinas tienen pico. Ningún mamífero puede respirar bajo el agua, las ballenas son mamíferos, por lo tanto, ninguna ballena puede respirar bajo el agua. El sol brilla, el sol es una estrella, por lo tanto, las estrellas brillan. En invierno hace frío, hoy hace frío, por lo tanto, estamos en invierno. Argumentos informativos. Es un texto que expone de manera organizada y clara las ideas y datos que se desean transmitir. Para evaluar la calidad de un argumento informativo se puede considerar la adecuación de la información, la precisión de la información, la congruencia de la información con el tema o subtema, si se utiliza fuentes primarias o secundarias, si las conclusiones de cada argumento consideran la información verificable. Si los hechos son verificables, se recuperan fielmente y se consideran en su totalidad. Si los conceptos, significados o definiciones se expresan de forma correcta y clara. Si los datos se extraen de fuentes confiables y se presentan sin modificaciones. Un argumento persuasivo es un contenido escrito, oral, que busca convencer, influir o incitar a una persona a hacer algo. Los argumentos persuasivos son una forma de texto argumentativo que se puede utilizar en diversos ámbitos como la propaganda electoral o los anuncios publicitarios. Otro argumento es un argumento de refutación. Es una razón que presenta para demostrar que una proposición de argumento es falsa. Para refutar un argumento se debe ofrecer razones que debiliten, contraigan o hagan evidente los errores argumentativos. A continuación, mi compañera les compartirá otros dos tipos de argumentos. Ahora les voy a hablar de los argumentos fácticos. Los argumentos fácticos son aquellos que se basan en hechos comprobables y evidencias objetivas que pueden ser verificadas. Fáctico significa fundamentado en hechos o limitados a ellos, en posición o posición. Ahora el último argumento. Argumentos normativos. Son aquellos que analizan la relación de una norma con otras normas, fines o principios en un texto legal. En el ámbito jurídico, la argumentación jurídica es el proceso de presentar pruebas, razones lógicas para respaldar una posición legal. El objetivo es convencer a un auditorio de la validez de un argumento legal. Eso sería todo, gracias por su atención y que tengan un excelente día.